X Rock, el único programa que te habla de toda la escena musical nacional. Todas las épocas, todos los géneros, todas las propuestas. Escúchalo todos los martes a las 8 p.m. y su repetición los domingos a las 6 p.m. Solo por Circo Volador Radio. Somos iguales porque somos diferentes. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universus. Disculparán que mi voz se escucha un poco extraña, pero con estos cambios de clima la garganta siempre sale bastante perjudicada. El día de hoy les traigo un tema que está sumamente interesante y por la dimensión del mismo yo creo que lo vamos a dividir en dos partes, porque sí es bastante información la que tengo que compartir con ustedes. Por acá está mi querido hermano Jorge Padilla. Buenas tardes, mi hermano, gracias que estás viendo el programa. Me imagino que estás en tu casa, disfrútalo. El día de hoy vamos a hablar de Suleimán el Magnífico o Suleimán el Primero, el Grande. Este hombre fue sin lugar a dudas uno de los más grandes jerarcas del Imperio Otomano. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo, medios de comunicación, tenemos el teléfono en cabina, el 67980290, tenemos el WhatsApp 5537662059, para todas aquellas personas que me están viendo a través de la red social de Facebook, denle like a Circo Volador Radio, a Circo Volador, y en el Twitter nos pueden encontrar como Circo Volador, a un servidor como Lord-Asmisael, y en el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y a un servidor como Lord-Asmisael. ¿Qué les parece si antes de entrar en materia, porque les repito, es un tema bastante extenso, lo vamos a dividir yo creo que en dos partes, posiblemente hasta en tres, ya el tiempo lo dirá. Mi querido hermano Alberto, gracias por estar mirando el programa. Sofía, muchísimas gracias desde Toluca, imagino que por ahí está también Angelina mirando y escuchando el programa. Vamos a empezar con una canción. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama, es una titulada como Canción Triste o Canción Árabe Triste, y la canta Nti Zbab. Esto apenas va comenzando, espero que la música sea de su agrado, no se me muevan de donde están. Perdona, pero andaba viendo unas cosillas por allá en los controles. Ya saben que aquí tenemos un duendecito que a veces mueve las cosas.
Esmeralda, qué milagro, Esmeralda. Creo que es la primera vez que ves el programa, ¿verdad? Bueno, pues espero que sea de tu agrado. Es una canción triste porque habla de un amor que murió. Ella muere antes de la boda y bueno, él llora la partida de esta mujer. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Bueno, pues voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, dado que aquí el tiempo apremia. Suleimán, o también llamado Solimán, ascendería al trono del Imperio Romano cuando era apenas una persona muy joven. Él tenía 26 años cuando asume el poder en los palacios de Estambul. Dentro del mismo aprendió el uso de las armas como el conocimiento de las letras. Era una persona sumamente culta. Se educó en compañía de los pajes de origen cristiano que algún día se convertirían en sus visires, sus pachás, sus beys, es decir, sus gobernantes y gobernadores. Se dice que Suleimán hablaba árabe, persa y entendía completamente el italiano, aunque también entendía un poco de alemán. A la tierna edad de 17 años había sido nombrado como gobernador de Estambul y más tarde se le daría el nombramiento de Sarukan. Durante este tiempo que gobernó Estambul adquirió la experiencia legislativa que más tarde le daría el nombre de Kanuni, o ya traducido sería el de legislador. Soleimán, según nos cuentan las crónicas, porque tenemos algunas ayuda pictográfica, pero según las crónicas, Suleimán tenía una estatura superior a la media, tenía miembros bien proporcionados, era de tez morena, con una frente amplia y unos ojos negros un poco saltones, cejas prominentes, nariz aguileña, una boca abierta con largos finos y un poblado bigote. Tenía un aporte altivo y reservado y su inteligencia vivaz y reflexiva. Se decía que era un hombre que se le veía que era proclive a lo que era la meditación y al juicio de tomar una decisión, es decir, que no tomaba decisiones a lo tonto, que se tomaba su tiempo. Él sucedería a su padre, el cual el reinado de su padre había sido caracterizado por ser muy inflexible. Su padre, de nombre Selim I, reforzó en Suleimán la crueldad, la reacción, pero también un amor por la justicia y la paz. También demostraría a Suleimán a lo largo de su vida una gran necesidad de afecto por parte de su familia y de amigos, por los que él amaría intensamente a Mustafa, su primer hijo, su más grande y querido primogénito, y a Roxelana, hija de un sacerdote ucraniano ortodoxo, la cual se decía era la favorita del harem, que se convertiría posteriormente en su esposa. Era un político inmensamente hábil,
sabía engañar a sus enemigos de manera perfecta y sabía mostrarse también implacable e inexorable con los ministros y los subalternos que lo trataban de engañar y aquellos que se atrevían a decepcionarlo. Pero su debilidad por Roxelana lo llevó a cometer actos de venganza que habían acabado empañando su memoria lamentablemente. Tales fueron casos los de su visir Ibrahim, al que finalmente ordenaría ejecutar, entre los rumores de que supuestamente Ibrahim conspiraba con los cristianos, y de su hijo mayor Mustafa. Roxelana y el gran visir Rustem desvelaron los supuestos tratos de Mustafa con el Shah de Persia justo cuando Suleimán le había declarado la guerra a este último, por lo que el sultán lo llamó a la corte y ordenó a los mudos, los verdugos, encargados de tales menesteres, que lo asesinaran en su tienda mientras descansaba. Suleimán sería recordado en Occidente como el Magnífico, también como Kanuni, también el legislador. El sultán en efecto desarrolló una considerable actividad legislativa de un vasto imperio. Pese a ser musulmán piadoso, Suleimán no fue nunca intransigente en materia religiosa y el conjunto de sus leyes suponía una aplicación moderada del código del Corán. Eliminó el vino, puesto que él era abstemio, pero no el café, introducido en Estambul por ahí del 1554. Puso todo su desempeño en regir un estado fuertemente centralizado, el único imperio internacional que existía en el siglo XVI. Por acá está mi queridísima Yael Yakutu, dice: tarde pero llegué. Qué bueno que llegaste, Yael, y muchísimas gracias por estar viendo el programa. Suleimán establecería por primera vez relaciones diplomáticas regulares con estados extranjeros. Impulsó importantes reformas como la del sistema feudal con el que se gobernaba el imperio. Logró que súbditos de 20 pueblos distintos viviesen en armonía. Fundó escuelas, concedió bienes a los ulemas, los doctores de la ley. Reformó la administración civil y militar, insistiendo mucho en que el deber de la imparcialidad con respecto a todas las clases sociales. No dudaba en destituir y condenar a muerte a los funcionarios corruptos, y se ganó el favor popular de leves impuestos que establecería en todo el imperio. Pero no todo sería miel sobre hojuelas, sino que habría también bastantes campañas militares muy sangrientas en las cuales Suleimán destacó por no ser el hombre que se quedaba en el palacio sentado esperando el parte de la guerra, sino que él iba también en campaña militar. Una de las más importantes y primeras incursiones militares sucedería con la guerra contra Hungría, esto entre 1521 y 1526. Tras la muerte del rey húngaro Matías Corvino, el reino sin sucesor cayó en una crisis que afectó política, económica y militarmente al reino. La nueva casa reinante de los Jagiellon no prevaleció sobre la nobleza húngara, y sus reinados débiles crearon el escenario ideal para una posible derrota. Belgrado era en aquel entonces la antigua ciudad del Principado de Serbia. Se convirtió en un puesto de avanzada del reino de Hungría al sur del Danubio. Desde que se tomó Smederevo, se convirtió en el objetivo de el Shanka de Rumelia. Los otomanos tenían una base sólida alrededor de Belgrado. Les voy a enseñar un pequeño mapa que traje para que nos vayamos dando la idea de lo que estamos pues hablando un poquito más, digamos que ya físicamente. Miren, aquí esto es el Danubio, ¿ok? Estas serían las partes por las que se pudo haber invadido, me refiero a Belgrado, a Hungría. Es un territorio sumamente vasto, es decir, a pesar de que Suleimán tenía un ejército también muy vasto, era mucho que abarcar. Jackie Soto, mi niña hermosa, qué bueno que estás viendo el programa. Elizabeth, muchísimas gracias, espero que ya estés en tu casita descansando. El sultán Suleimán comenzó la campaña militar con 65,000 soldados,
45.000 de ellos eran regulares, acompañado por el gran visir Piri Mehmed Pacha. Él partiría de Estambul el 16 de febrero y llegaría al Danubio con 40 barcos llenos de suministro. Cuando alcanzaron Nis, la fuerza se dividió, una parte mandada por Ahmed Pacha hacia Sabak, seguido 2 días más tarde por Suleimán. El otro grupo, dirigido por el gran visir Pirik Mekget, se dirigiría directamente hacia Belgrado. Los jinetes ligeros, o llamados akinsis, se dividieron también en 2 partes. Una parte se empleó como exploradores, mientras que la otra parte se emplearía para saquear las montañas de los Cárpatos y Transilvania. Hace poco más de un año hice un programa acerca de Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Ahí mencionaba yo algunas partes donde, pues si bien Transilvania y Rumanía estaban en guerra en contra del Imperio Otomano, para ser más específicos en contra de Mehmed II, digamos que esta parte de Suleimán, más o menos para que vayamos trazando una pequeña línea del tiempo, ocurriría unos 200 años después, más o menos estamos hablando de pleno Renacimiento, mientras Miguel Ángel esculpía el David y otras obras. En otra parte de Asia, pues Suleimán estaba en plena campaña militar contra Hungría y Belgrado. Se dice que Sabak se defendió inútilmente con heroísmo. Las cabezas de 100 soldados que no había conseguido huir fueron elevadas al campamento del sultán y puestas en picas, que era lo que comúnmente se acostumbraba para decir: este es nuestro poderío, es decir, todos los que estén en contra de nosotros pues van a acabar así, la cabeza en una pica. Suleimán cruzaría el Danubio usando los barcos y llegaría a Belgrado, estableciendo su campamento en Zemun, y le daría un sitio a la ciudad, que estaba defendida por unas 700 personas. Imagínense nada más el escenario: una ciudad defendida por 700 personas contra 65,000 soldados. O sea, era algo... no había forma en que se ganara la batalla. Comenzó el bombardeo por una poderosa artillería, porque eso hay que destacar también. Se cree, por algunas crónicas, de que los árabes eran personas que luchaban simplemente arriba de un caballo, con la cimitarra, con la espada, con arcos, incluso a pie, pero no. El ejército de Suleimán no solamente llevaba jinetes, no solamente había arqueros. Suleimán tenía una facción de ese ejército que era artillero. Tenía cañones y morteros con los cuales destrozaba murallas, atalayas y todo aquello que se le pusiese enfrente. Cuando comenzó este bombardeo por parte de la artillería, el 2 de agosto, se lanzarían varios asaltos terrestres contra la ciudad. Suleimán construiría después un puente de barcos y transferiría artillería a una isla muy cerca de la región. Para el 8 de agosto lanzó un asalto general. Atacó Piri Mehmed Pacha por la orilla del Danubio, Mustafa Pacha por el Saba, Ahmed Pacha por las barcazas en el Saba, y los jenizaros estaban tratando de escalar por las murallas de la ciudad alta. Los atacantes rápidamente se atacaron de la ciudad baja y los húngaros se replegaron a la ciudad alta. Les voy a enseñar un pequeño... por acá trae el croquis, ahorita lo busco para que vayamos viendo cómo estaban divididas las fuerzas. En los días siguientes, Suleimán trasladó su artillería pesada a la ciudad baja y su artillería ligera a una torre de un convento franciscano. Es entonces cuando los otomanos lograron iniciar incendios en la ciudad alta, y para el 17 de agosto un asalto dirigido por Ahmed Pacha fue rechazado. A partir del 24 de agosto, los desertores de la ciudad alta comenzaron a pasarse a las líneas otomanas, es decir, se dieron cuenta que llevaban la de perder y decidieron mejor cambiar de bando. Los días 26 y 27, Suleimán ordenó un nuevo asalto general que culminó con la capitulación de la ciudad el 30 de agosto. Suleimán mandó ejecutar a 500 prisioneros. Bajo el dominio otomano, Belgrado fue unido a Sanjad de Smederevo. Todas las iglesias de la ciudad baja se convertirían en mezquita, porque esta es hay que mencionarlo también, antes de Suleimán,
mientras había guerra entre musulmanes y cristianos o musulmanes y judíos, lo que generalmente se hacía es que destruían todas las iglesias o en su caso destruían todas las sinagogas. Bajo el mandato de Suleimán todo eso quedó atrás. Cuando se capturaba una región donde hubiese sinagogas, donde hubiese iglesias, Suleimán simplemente ordenaba convertir esas iglesias, sinagogas en mezquitas y no tocar nada de lo que hubiese en los edificios. Llámese murales, llámese pinturas, llámese estatuas, llámese atrio central, etcétera, etcétera. Es entonces cuando Belgrado se convirtió en una base otomana de operaciones y el punto de partida hacia el camino estratégico a través del puente de Osirej. Como apuntó el embajador del Sacro Imperio Romano, todavía existía, es decir, todavía no se había colapsado este imperio. Ahora, más adelante vendría otra batalla, es decir, la paz no duraría mucho, fue una paz de 4 días solamente. El siguiente asedio sería llamada la batalla de Mohacs. Esto el 29 de agosto del 1526. Tras la toma de Belgrado, Suleimán, alcanzando la frontera húngara, pronto aparecieron las primeras incursiones otomanas en el territorio húngaro. El sultán exigiría el pago de tributos al rey húngaro Luis II. Las respuestas del joven rey húngaro fue hacer matar a los embajadores, muy al estilo como de Leónidas con los embajadores de Jerjes. Hungría había sido una de las fuerzas militares más poderosas de toda Europa con los siguientes reyes como Vladislao II de Hungría y su hijo Luis II. Fueron llevados al estado del abismo, lo que realmente se agravó con el fortalecimiento del Imperio Otomano. En respuesta a la negativa de pago que exigía Suleimán y el asesinato de sus embajadores, este movilizaría sus fuerzas militares desde Constantinopla hacia Hungría, para someter al reino y posteriormente continuar hacia el Sacro Imperio Romano Germánico, para derrotar a los Habsburgo, ¿sí? Exactamente, a esos mismos Habsburgo que más o menos unos 400 años después vendría aquí a nuestro país, a México, un Maximiliano para autonombrarse emperador de México. En ese tiempo, Suleimán reuniría más o menos un total de 70,000 efectivos. Ante esto, Luis II reuniría en numeroso ejército, pero que se equiparaba para el del sultán, y en vez de esperar los últimos refuerzos que venían de Croacia y de Transilvania, avanzaría hacia el sur desde Buda. El conde Juan de Zapolia, voivoda de Transilvania, hay que recordar, en Transilvania y en algunas regiones también de Transilvania y de Rumanía, como en el caso por ejemplo de Valaquia, que era de donde era oriundo Vlad Tepes, no había un nombre para gobernante o rey, el nombre que se les daba era el de voivoda. A su vez este señor pues sumaba alrededor de 10,000 o 15,000 efectivos, y entonces el rey avanzó acompañado de Dadislao Slakia, el arzobispo de Erstregov, y el muy influyente comandante militar Pál Tomori, nombrado también arzobispo de Calaxa. Por otra parte, Jorge de Zapolia, hermano de Juan, sí consiguió unirse al ejército principal y conseguiría un total de 25,000 efectivos. Luis II de Hungría no gozaba del apoyo y simpatía de sus súbditos checos, a los que no les agradaba ser gobernados desde Buda. Así que las fuerzas del rey no contaron con las de Bohemia. Las delicadas relaciones entre el Papa y el emperador Carlos V también causaban cada vez más inconvenientes, sucediéndose la batalla de Pavia en febrero de 1525, donde el rey Francisco I de Francia fue derrotado por las fuerzas imperiales y las fuerzas españolas. El rey francés pediría asistencia y apoyo de Suleimán contra los Habsburgo. Las tropas turcas se sintieron con más derecho de avanzar hacia Viena por territorios cristianos. Aunque Suleimán se había puesto en marcha en abril de 1526, con el mal tiempo de retraso llegaría hasta el 14 de agosto, hasta la desembocadura del río Drava con el Danubio.
Mientras todo esto pasaba, Suleimán ordenó construir un puente de barcas sobre el río, trabajo que tardaría 5 días en completarse. Esta ingeniería no era nada nuevo. Ya sabemos que, por ejemplo, los romanos tenían esta costumbre de que cuando llegaban a un lugar que estaba separado por un río lo suficientemente hondo como para que no pudiesen pasar los hombres, tomaban ellos algunos barcos, los desmantelaban y con ellos hacían puentes. Lo mismo haría también Napoleón Bonaparte en muchas de sus batallas. Es decir, se iban reciclando, por así decirlo, algunas estrategias militares. Los húngaros marcharon reunidos a un punto intermedio entre Torna y Osijek, cerca de un pueblo llamado Mohacs, en lo que actualmente lo encontramos en el mapa, cerca de la frontera con Croacia y Serbia en Hungría. Escogerían el terreno de batalla, es decir, una planicie abierta que estaba rodeada al este por los pantanos del Danubio y por una meseta de 25 y 30 metros de altura al oeste y al sur. El mando húngaro planeaba cargar en forma sucesiva contra el mucho más grande ejército otomano a medida que éste fuera descendiendo por la escarpada y resbalara por la meseta. Las lluvias recientes que habían ocurrido habían empantanado todo el terreno y el lugar elegido estaba a mitad del camino entre Mohacs y el río Borsa, afluente del Danubio y que se encontraba en ese momento totalmente desbordado. La batalla se daría de la siguiente forma. El ejército húngaro disponía de 12.000 jinetes, 13.000 infantes y 80 cañones, desplegado en 2 líneas. En la primera línea, en el ala derecha, había unos 3.000 jinetes al mando de Ferenc Baltályi, al centro mandado por Pál Tomori, con 10.000 infantes y 80 cañones a los flancos. En el ala derecha, 3.000 jinetes mandados por Péter Perelli, la segunda línea de esta mandada por el propio Luis II, con 3.000 infantes en el centro y 3.000 jinetes en cada ala. A vanguardia había una fuerza de cobertura de jinetes ligeros. Por su parte, es decir, del lado otomano, el ejército otomano avanzó de la forma tradicional con una fuerza de cobertura de unos 10.000 efectivos de jinetes ligeros, los llamados akinsis. Entre ellos había turcos, bosnios y tártaros de Crimea, mandados por Gazi Jurjev, para proporcionar seguridad al ejército otomano a vanguardia, flancos y retaguardia, y desplegar en la batalla con fuerza de cobertura. Marchaban 15.000 efectivos de las fuerzas provinciales o timariots de Rumelia bajo el mando del Beyleíbe, gobernador general. En el centro, las tropas profesionales o las Kapukili, con los jenizaros delante y los jinetes desplegados con 200 cañones. En total, 20.000 efectivos, bajo el mando del propio Suleimán, con Ibrahim Pachá como gran visir. En el ala derecha, las fuerzas provinciales otomariots de Anatolia, bajo el mando de su Beyleíbe Behram Pachá, con unos 15.000 efectivos. Esta columna de efectivos de gente, fíjense nomás el número, tenía una extensión de 25 kilómetros de largo. Les voy a enseñar aquí cómo está el croquis. Miren, aquí está descrito. Esto corresponde a la batalla de Mohacs, y este croquis de las fuerzas del ejército dispersos es el desarrollo. Cuando la batalla comienza, aquí tenemos jinetes, batería, artillería, pero cuando la batalla comienza se hace una desbandada. Esto es militarmente hablando digamos que muy desarrollado. Ahora bien, el ejército otomano avanzó con la caballería ligera o los akinsis en vanguardia. Cuando Gazi Jurjev descubrió a las fuerzas húngaras, desplegaría sus fuerzas para proteger el despliegue, y a continuación llegaron a las fuerzas de Rumelia, que desplegarían para ocupar el ala izquierda. Tras la derrota de la caballería húngara, la infantería mercenaria húngara fue rodeada por los otomanos y la batalla se perdió después de unas pocas horas de lucha. Probablemente dicen que la infantería mercenaria rodeada luchó hasta altas horas de la noche sin ninguna posibilidad.
Los húngaros sufrieron grandes bajas debido a la habilidad de la artillería turca y los disparos de los arcabuces, y no pudieron mantener sus posiciones. Aquellos que no huyeron fueron rodeados y muertos o capturados. El rey abandonó el campo de batalla en algún momento alrededor del crepúsculo, pero fue arrojado de su caballo en un río en Slay y murió agobiado por su pesada armadura. También morirían alrededor de unos 1000 nobles y líderes húngaros. En general, se cree que hubo unos 14.000 soldados húngaros que morirían en la batalla, 10.000 infantes y 4.000 jinetes. Suleimán no podía creer que ese pequeño ejército suicida fuera todo lo que una vez un país poderoso pudo reunir en su contra, por lo que esperó en Mohacs durante unos días antes de moverse cautelosamente contra Buda. Suleimán mandó ejecutar a los 2.000 prisioneros húngaros. La aristócrata Dorotea de Kanitsa y 400 de sus serbios se encargaron junto a los religiosos de la zona en dar sepultura a todos los caídos en batalla, pasando a quedar inmortalizada en versos posteriores como el de Mihaly Babits. Las secuelas de esta terrible batalla, Budapest quedó indefenso. Solo los embajadores franceses y venecianos esperaron al sultán para felicitarle por su gran victoria, aunque los otomanos entraron en la evacuada Buda sin vigilancia y saquearon el castillo y el entorno, lo cual se retirarían posteriormente. Las consecuencias para Hungría serían nefastas. El rey Luis II murió sin dejar heredero, ante lo cual Fernando I de Habsburgo, hermano de Carlos V, reclamaría el trono húngaro a través de sus derechos matrimoniales con Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, hermana del fallecido monarca. Por otra parte, el conde Juan de Zápolya se había hecho coronar como rey Juan I de Hungría, por lo cual en pocos meses el reino, desolado por los turcos, contaba ya con 2 reyes que no se ponían de acuerdo sobre quién iba a reinar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto que vamos a escuchar a continuación, para aquellos fans de las telenovelas, pues creo que nada más están en cable, porque en tele abierta no la pasan, pero creo que esta sí fue transmitida en tele en cable. Hace algunos ayeres había una telenovela muy bonita que se llamaba El Clon, y esto que vamos a escuchar es el intro por Ana Vadi. Vamos a la mitad del programa, hoy hablando de Suleimán el Magnífico. Esto es Veritas del Universo. No se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Continuamos con más. Espero sigas cómodo, que te hayas terminado tu cigarrillo y bebido un poco de vino. Continuamos en Venicas de Universos. Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Qué es lo que sucede en una nación que tiene a dos reyes? Y no me refiero a Juego de Tronos, donde hay un rey de los 6 reinos y hay una reina del norte. Me refiero a Hungría. Pues serían 12 años de una guerra civil entre estos dos reyes. Gran parte del país sería absorbida por el Imperio Otomano y solo el tercio oriental, incluida Transilvania, mantendría cierta autonomía, transformándose en lo que se conocería como el Principado de Transilvania, gobernado por la nobleza alta húngara, que debía cierto sometimiento al sultán turco. El hijo del rey Juan I, Juan Segismundo de Zapolia, fue el primer príncipe de Transilvania y pretendió el trono húngaro frente a los Habsburgo durante varias décadas como Juan II de Hungría, aunque jamás sería coronado como tal. Suleimán sabía que Occidente estaba dividido por el conflicto entre Francisco I y Francia y Carlos I de España. Además, firmaría un tratado con Venecia para asegurar su neutralidad. Por consiguiente, sabía que los hospitalarios no iban a poder recibir refuerzos que les permitieran resistir como lo hicieran en 1480. ¿Quiénes eran estos hospitalarios? Bueno, eran una especie de caballeros herederos hasta cierto punto, pero no mucho, de los caballeros templarios, los caballeros del Temple. Desde el asedio anterior a la fortaleza de Rodas, se habían recibido nuevas mejoras a la escuela de fortificación italiana, lo que la hizo mucho más formidable para resistir la artillería. En los sectores más expuestos al ataque terrestre, incluyeron un engrosamiento en la muralla principal, duplicaron el ancho de la zanja, junto con una transformación de los viejos contrafuerte con obras masivas de construcción de baluartes. Alrededor de la mayoría había torres y zanjas con picos. En 1521 Felipe Villiers fue elegido gran maestre de la orden. Esperando un nuevo ataque otomano a Rodas, continuó reforzando las fortificaciones de la ciudad, trabajo que había comenzado después del asedio otomano en 1480. Y tras el terremoto de 1481 hizo un llamamiento a los caballeros de la orden en otros lugares de Europa para que acudieran a la defensa de la isla. La fuerza de invasión turca de 400 barcos llegó a Rodas el 26 de junio de 1522. Estaba mandada por Koban Mustafa Pachá, Sultán Suleimán, con el ejército de 75,000 soldados y 30,000 auxiliares trabajadores, comenzando entonces la obra del asedio. El 28 de julio llegó el sultán para hacerse cargo personalmente de dicha tarea. Los turcos bloquearon el puerto y bombardearon la ciudad con artillería de campaña desde el lado de la tierra, seguido de ataques de infantería casi todos los días. También intentarían socavar las fortificaciones a través de masivas murallas. Después de 5 semanas, el 4 de septiembre, 2 grandes minas de pólvora explotaron bajo el bastión de Inglaterra, causando que cayeran 12 metros de la muralla y llenar el foso. Los atacantes de inmediato a través de la brecha y pronto obtuvieron el control de dicha parte, pero con un contraataque de los hermanos ingleses bajo Fray Nicolás José y el gran maestre Villiers de Lirs Adam, lograron hacerlos retroceder. 2 veces más los turcos asaltaron la brecha ese día, pero cada vez los hermanos ingleses, ayudados por los hermanos alemanes, mantendrían la brecha. Para el 24 de septiembre de 1525, Mustafa Pachá ordenó un nuevo asalto masivo dirigido principalmente a los bastiones de España, Inglaterra, Provenza e Italia. Les voy a enseñar un mapa, más o menos para que veamos. Algunos de estos lugares todavía existen hoy en día con esos
esa limitancia. Tenemos aquí el reino de Sicilia, tenemos lo que es por acá el reino de Nápoles, los estados pontificios, todo esto es parte de Italia, acá está Venecia, esto es España, tenemos aquí, esto es Rumanía, esto ya es el imperio turco, vemos aquí cómo fue el asedio, cómo van llegando, lo voy a acercar, ahí está, veamos el mapa, ahí está, ok. Otro gran asalto se produciría a finales de noviembre, siendo repelido ambos, pues estaban ya agotados de tanta lucha, los caballeros porque estaban llegando al final de su capacidad de resistencia y no se podía esperar que llegaran fuerzas de socorro o de auxilio a tiempo. Los turcos porque sus tropas estaban cada vez más desmoralizadas y agotadas por las muertes en combate y la propagación de enfermedades a través de sus campamentos. Suleimán ofreció a los defensores la paz, respetar sus vidas y proporcionarles comida si se rendían. La alternativa sería la muerte o la esclavitud si los turcos se vieran obligados a tomar la ciudad a sangre y fuego. Presionado por la gente del pueblo, Bilirs del Saladam aceptó negociar. Una tregua entonces sería declarada para entre el 11 y el 13 de diciembre para permitir las negociaciones, pero cuando los locales exigieron nuevas garantías a este tratado para su seguridad, Suleimán se enojaría y ordenaría que se reanudaran los bombardeos y asaltos. ¿Qué es lo que sucedió? El bastión de España cayó el 7 de diciembre. Con la mayoría de los muros ahora destruidos, era solo cuestión de tiempos antes de que la ciudad tuviera que rendirse, y el 20 de diciembre, después de varios días de presión por parte de la gente de la ciudad, el gran maestre pidió una nueva tregua. Para el 22 de diciembre, los representantes de los habitantes latinos y griegos de la ciudad aceptarían las condiciones y términos de Suleimán, que eran, la verdad, generosos. A los caballeros se les dio 12 días para abandonar la isla y se les permitió llevar consigo sus armas y cualquier objeto de valor o ícono religioso que desearan. Los isleños que deseaban irse podrían hacerlo en cualquier momento, dentro de un periodo de 3 años. Ninguna iglesia sería profanada o convertida en mezquita. Los que quedaran en la isla estarían libres de impuestos otomanos durante 5 años. Como lo vemos, pues realmente esta tregua o esta negociación pues sería bastante favorable. Hubo mucha gente que, a pesar de que no quiso, al mirar cómo Suleimán estaba siendo piadoso hasta cierto punto con ellos, pues decidieron pues tomar en cuenta la tregua. Algunos se fueron, otros se quedaron. Para el 1 de enero de 1523, los caballeros y soldados restantes salieron de la ciudad con banderas volando, tambores batiendo y en armadura de combate. Abordaron 50 barcos que se habían puesto a su disposición y navegaron hacia Creta, que era una posesión veneciana, acompañado por varios miles de civiles. Las bajas, por el otro lado, serían terribles. 40.000 muertos turcos y alrededor de 5.000 de los caballeros. La conquista de Rodas fue un paso importante hacia el control otomano sobre el Mediterráneo oriental y facilitaría enormemente su comunicación marítima entre Constantinopla y el Cairo. Hay que darnos una idea de hasta dónde ya llegaba el Imperio Otomano, el Imperio de Suleimán. No era solamente con las fronteras que se tenía con, por acá tengo el mapa, con Albania, Rumanía, con Italia, España, Venecia, sino que ya llegaba incluso hasta África, ya llegaba hasta Egipto, es decir, hasta esa parte llegaba. Los caballeros hospitalarios comenzarían a deambular 7 años, instalándose en Citiballechia y luego en Viterbo en 1521 y en Niza, que pertenecía a los estados de Saboya. Finalmente, el emperador Carlos V, viendo la utilidad que podía tener una orden militar frente a las avanzadillas del Mediterráneo otomano, cedió a la Orden de San Juan de Jerusalén,
el disfrute del archipiélago de Malta el 24 de marzo de 1530. Esta orden de Malta vendría a ser una especie de orden un poco parecida a los templarios, es decir, tenían iniciaciones, tenían presencia en algunos países e incluso los caballeros de Malta eran muy respetados porque la mayoría de ellos venían de gentes pudientes. En algún momento el gran pintor Caravaggio pertenecería también a esta orden de Malta y viviría algún tiempo ahí en la isla de Malta. El archiduque Fernando de Austria fue elegido finalmente como rey de Hungría en la Dieta de Bratislava el 26 de octubre de 1527, debido a su matrimonio con la hermana de Luis y su propia hermana, que era viuda del otro Luis. Fernando se dispuso a hacer valer su derecho al trono de Hungría y capturaría Buda en 1527. 2 años después, Suleimán reunió un gran ejército en Bulgaria otomana de unos 90.000 efectivos, con el objetivo de asegurar el control de Hungría y reducir la amenaza planteada en sus nuevas fronteras por Fernando y el Sacro Imperio Romano. Empezaría su campaña un 10 de mayo y se enfrentaría con obstáculos desde el principio. Las lluvias primaverales caracterizadas de Europa sudoriental fueron particularmente intensas ese año, causando inundaciones en Bulgaria y haciendo que partes de la ruta fueran transitables. Muchos cañones de gran calibre se hundieron sin pausa y tuvieron que quedarse atrás, y se perdieron camellos de transporte en grandes cantidades. Suleimán llegaría a Osijek el 6 de agosto, y para el 18 de agosto en la llanura de Mohawk se encontró con una importante fuerza de caballería liderada por Juan Sopolia, que le rindió homenaje y lo ayudó a recuperar varias fortalezas perdidas a manos de los austriacos, incluyendo Buda, que caería el 8 de septiembre. Suleimán dejó a Juan de Sopolia a cargo de la ciudad y continuaría con el asedio. Muchas de las fortalezas y lugares reconquistadas por los austriacos, como Erztegov, Tatá, Comorón, Raf y Győr, se rindieron sin ningún tipo de lucha. La única resistencia llegó en Bratislava, donde la flota turca fue bombardeada mientras navegaba por el Danubio. Cuando finalmente se recibieron noticias del avance otomano, los defensores de Viena, que eran unos 20.000 aproximadamente, se prepararon para resistir. Su determinación se endureció por las noticias de la masacre en la guarnición de Buda a principios de septiembre. Para el 21 de septiembre, cuando los akinsis o jinetes ligeros otomanos habían llegado a las afueras de Viena, estas fuerzas iban siempre en la vanguardia del ejército. Su misión era explorar por donde iba a pasar el grueso y de paso sembrar el pánico. En consecuencia, ellos saquearían las aldeas cercanas a Viena, asesinando y violando a sus indefensos habitantes, hombres y mujeres, niños y ancianos. El 24 de septiembre, Viena estaba aislada y rodeada por más de 130.000 efectivos turcos. El ejército otomano llegaría a Viena el 27 de septiembre, agotados de un largo avance al territorio austriaco, la cual había dejado atrás muchos camellos y su equipo pesado. Muchas de sus tropas llegaron a Viena en mal estado de salud, después de las privaciones de la larguísima marcha, y de las personas aptas para luchar, un tercio solamente era caballería, poco adecuada para una guerra de asedio como la tenía planeada Suleimán. La artillería de Suleimán comenzó a disparar contra las murallas de la ciudad, pero no consiguió hacer daños significativos. A sus arqueros les fue un poco mejor, logrando molestar a los defensores. También empezaron a excavar túneles, en el mejor de los casos, para así atacar desde dentro de la ciudad y no hacia afuera. Cuando el ejército otomano se colocó en posición, la guarnición lanzó misiones para interrumpir las excavaciones de trincheras y minas, en un caso capturando a Ibrahim Pachá. Los austriacos detectaron y explotaron varias cabezas de minas, y para el 6 de octubre enviaron a 8.000 efectivos para atacar las operaciones mineras otomanas, destruyendo muchas de las minas, pero sufriendo graves pérdidas cuando la congestión dificultó su retirada de la ciudad. Más lluvias caerían el 11 de octubre
y con el fracaso de la estrategia minera, las posibilidades de una rápida victoria otomana retrocedían hora tras hora. Para el 12 de octubre se celebró un consejo de guerra que decidió un último ataque con los jenizaros, con recompensas adicionales ofrecidas a las tropas normales. El 14 de octubre fue una madrugada muy fría y muy húmeda, penetraba hasta el tuétano el frío que se sentía en el aire. Había dejado de llover y finalmente los otomanos habían conseguido explotar una de las minas, pero los turcos serían contundentemente rechazados por los defensores en su intento de asalto. 3 enormes columnas de jenizaros se aproximaron a la muralla e intentaron sin éxito el asalto a través de las brechas causadas en el muro. Los lanzasquenetes alemanes y los arcabuces españoles le cerrarían el paso a la costa a una sangría descomunal, neutralizando el intento de asalto de los jenizaros. Al caer la tarde, un cementerio al aire libre era el testimonio de aquel destino. Viena no había caído, pero todos habían perdido. Miles de cadáveres con la pacífica y serena mirada de los que saben que van de viaje a donde no hay retorno, yacían en las murallas del Danubio. Para el 14 de octubre se escucharon gritos desde el campo otomano. Eran los lamentos de los prisioneros que los otomanos estaban matando. Muchos eran desertores que habían buscado la salvación rindiéndose. Mi querido hermano Alfonso Montes, gracias que estás viendo el programa, bro, te mando un abrazo, espero que ya estés en tu casita descansando. Se sabía entonces que ahora el ejército otomano necesitaba invernar en Constantinopla para que sus tropas pudieran asistir a los feudos y reclutar para la campaña del próximo año. La retirada de Suleimán no fue un fracaso completo. La campaña reforzó el control otomano del sur de Hungría y dejó suficiente destrucción en la Hungría de los Habsburgo y en las tierras austriacas para perjudicar la capacidad de Fernando para montar un contraataque. El logro de Suleimán fue consolidar las ganancias de 1526 y establecer el reino títere de Juan Sopoila como un amortiguador contra el Sacro Imperio Romano. Nicolás Graf Salf moriría el 4 de mayo de 1530 a consecuencia de las heridas recibidas. Su sarcófago renacentista puede verse aún ahora en la iglesia en el baptisterio de Bottichirke en Viena, esto en Alemania. Pues ya el tiempo se me está acabando, como se darán cuenta, la verdad es que es una... Ustedes dirán, no, es que ibas a hablar nada más de Suleimán y estás contando la historia de las batallas. Es que estas batallas fueron realmente importantes para la vida, para la carrera militar y de carrera pues como gobernante de Suleimán. Por eso es que me estoy tomando el tiempo de hablar con ustedes de esto. Y bueno, pues ya nos comió el tiempo, todavía hay mucha información, pero esto yo creo que lo vamos a dividir. Nos vamos a ir a un segundo programa, posiblemente nos vayamos a ir a un tercer programa, pero esto ya lo iremos viendo posteriormente. Muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron viendo, escuchando a través de la transmisión en vivo en Facebook, las personas que me están escuchando a través de www.circovolador.org/radio, y los invito a que se bajen la aplicación, ya sea que tengan Android o tengan manzanita, váyanse a su Play Store, busquen Circo Volador Radio. Es una aplicación sumamente pequeña, no alenta el teléfono ni nada, para que puedan estar disfrutando de las transmisiones aquí de Circo Volador Radio. Por mi parte, pues esto ha sido todo por el momento. Los voy a dejar con mi compañero Jorge Grajales en su programa Hacia Asia, y me despido de ustedes con esta canción que se llama Frente a mis ojos. Esto fue Veritas de Universos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, larga vida y prosperidad, y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, pues la verdad es que el tiempo se me fue rapidísimo, hay mucha información, pero pues aquí el tiempo apremia, ¿no? Y ya mi compañero ya está listo para entrar en cabina. Los dejo en compañía de Jorge Grajales en Hacia Asia. Disfruten el programa. Ya casi estamos llegando a medio año. Échenle ganitas. Cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semana.